Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Estábamos sacando la cuenta de cuánto tiempo no estábamos los tres reunidos en el estudio. Harto rato. No, yo creo que está mal la cuenta. ¿Sí? ¿Mal? Sí. Harto. ¿Más? ¿Menos? Menos. ¿Menos? Sí, puede ser. Que ¿Cómo los está? auditores digan. Luis Felipe Slier, bienvenido. Lo Muy dijimos bien. al inicio del programa. Es día de lo quiero o lo necesito. Así es. Muy bien, muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas quienes nos escuchan con una semana ultra noticiosa y para partir bien, comentémosle a nuestros auditores que ya la benzina ya está abajo, ha bajado. Leslie llegó con esa noticia. Ha el otro bajado, día. así que ya lo habíamos Por fin. anticipado y íbamos a tener una baja previa a las fiestas patrias, así que algo que alegra nuestro bolsillo, como es una disminución. Lo quiero mucho. Es una disminución de 28 pesos por litro, así que, bueno, se agradece. Sí, para los que van a viajar, sobre todo aprovechando que son varios días. Aprovechando que se viene el Super XL de Fiestas Patrias, así que... Pero bueno, hay varias noticias en las cuales hay que centrarnos y esta semana partió con una noticia que fue el IMASEC. Y ese IMASEC que nos sorprendió a todos, yo creo que es una buena noticia. Creo que al fin tenemos una buena noticia, que haya crecido un IMASEC del 4,2% interanual y más del doble de lo que se esperaba. Entonces yo esperaba un poquito menos, para ser honesto, y es una muy buena noticia porque podemos de alguna manera pensar en seguir mejorando como país, pero no podemos tampoco cantar victoria. Siempre esto viene con una derivada. Y la derivada y los pies a la tierra lo puso inmediatamente el Banco Central al día siguiente y al subsiguiente, porque tuvimos lunes, martes y miércoles de muchas noticias. Entonces, es bueno comenzar las fiestas patrias con estas noticias. O sea, hay benzina, está el IMASEC que crece más de lo que uno pensaba, pero hay que poner la pelota en el piso. Y lo digo porque hoy día también... tenemos fútbol a los que nos gusta, así que recordarle a nuestros auditores también que para que lleguen temprano a casa hoy día y se preparen Estamos para... nada futboleros, para el partido. parece. Sí, no lo mencionamos. Sí, no lo mencionamos. Sí, Sí. Estamos medio como medio desafectados con Leslie, con la de la selección. Sí, Estamos tristes, pero hay pero- que volver, sí, Sí. eso Dicen a siempre nos veces, alegra. pero son No, es que clasificatorias. es Sí, pues, clasificatoria Ah. el con partido con Argentina. Oh. En Argentina. Sí. Ya, mujeres de Me poca fe. derrumbé. Mujeres de poca fe. Emoticón de que se Sí, derrite. no, Emoticón mujeres que de se poca derrite. fe. Ahora, hay que poner la pelota en el piso porque hay que revisar un poco el tema de la inversión. Y es algo que lo vengo transmitiendo ya, parezco disco rayado, porque de verdad el tema de la inversión es la que preocupa. ¿Por qué? Porque de alguna manera no vemos que exista una real inversión en activos o en bienes de capital que genere valor agregado después. Entonces eso es lo que empieza a preocupar, de que volvamos a tener una formación bruta de capital que sea más baja de lo esperado. Eso también vuelve a llamar la atención. Y nosotros, y aquí es un tips, lo que siempre deben observar nuestros auditores y ustedes son dos commodities, el cobre y el petróleo. El cobre ha venido bajando. Espero, y después en la columna voy a desarrollar por qué hay una barrera psicológica en torno a los $4. Ya, está ahí en la frontera, está en 4,0054 el dólar, el cobre, los dólares por libra. Entonces, ¿por qué hay que mirarlo? Porque el cobre se mueve inversamente proporcional a nuestro tipo de cambio. ¿Qué quiere decir? Cuando el cobre baja, el tipo de cambio sube. ¿Ya? O sea, tengo que pagar más pesos por $1. Entonces, ahí es donde tenemos que mirar. Y el petróleo lo tenemos que mirar también por dos razones que las vamos a conversar en unos minutos más. El día martes, el Banco Central también nos entrega la tasa política monetaria y esa tasa política monetaria viene a confirmar lo que ya todos habíamos anunciado y se esperaba, que era una baja de 0,25 puntos porcentuales para llevar la tasa política monetaria del 5,75 al 5,5%. Y eso está aún lejos de la tasa neutral, que es aquella tasa que hace un poquito indiferente con el resto de los países. Todavía está lejos porque esa tasa neutral está un poquito más cerca del 4%. Entonces todavía estamos un poco por sobre eso, todavía se considera una política contractiva
pero se espera ya ir relajándola a partir del próximo año. Esa es una corriente. Hay una teoría que dice esa corriente, hay otra teoría que dice otro tema. Entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que pasa con esta tasa? Y las personas me dirán, ¿y a mí qué me importa que el Banco Central baje la tasa? Nunca más diga eso. Entonces nunca. no lo diga. ¿Por No. qué? Porque resulta que es la tasa a la cual se le presta a los bancos. Y los bancos, obviamente, se demoran un poquito. Esto es como las bencineras. Cuando sube, pasan al tiro el precio. Y cuando baja, se demoran un poquito en publicar los precios a la baja. Entonces esto es lo mismo. Y ahora los bancos, ¿qué es lo que van a hacer? Debiesen hacer es bajar un poquito las tasas de las tarjetas de crédito, de las líneas de crédito, de los créditos de consumo, todo lo que sea de corto plazo. Entonces eso debiesen bajar un poquito las tasas y hacerse un poquito más barato el dinero. Suena raro eso, pero eso se hace más barato el dinero que Riti, ¿ya? Entonces, y también ayer nos encontramos con uno de los IPOM, o uno de los informes de política monetaria que entrega el Banco Central más esperado. Es un informe bien robusto, bien largo, que recomiendo a todos los que tengan un tiempo o insomnio, lo lean, porque hace Me proyecciones. gusta lo del insomnio. Hace proyecciones, ya, sobre todo, bueno, a mí me mantiene más despierto aún, pero por eso he hecho la talla, pero de alguna manera te da una perspectiva de cómo viene el futuro. ¿Y qué es lo que muestra en este IPON? Un poco que ajustó el rango de crecimiento. El lunes habíamos tenido un IMASEC fantástico, uno podría decir, en el IPON vamos a ver un Producto Interno Bruto que lo va a corregir al alza, lo corrigió a la baja. Y lo corrigió a la baja en un rango de 2.25 a 2.75. Y para los próximos años, 25 y 26, también lo ajustó y lo dejó en 1,5 y 2,5 respectivamente. O sea, en el mejor de los escenarios vamos a crecer un 2,5. Eso es muy poco, ¿ya? Para no ser tan tajante, ¿ya? Pero por mi parte yo mantengo que el PIB este año no debiese crecer más del 2%, lamentablemente. Yo creo que todavía el Banco Central puede ser que ajuste su perspectiva y vamos a andar en torno al 2% porque las inversiones que no se han materializado se han anunciado. Sí tenemos un anuncio de grandes inversiones. Si ustedes revisan la prensa, revisan comunicados privados del Estado y todo, hay anuncios de inversiones. Pero no es que yo, y un poco enlazando con lo que se conversaba recién de Huachipato, no es que yo diga, mañana voy a abrir las puertas de una nueva siderúrgica. Esto toma tiempo, largos, sí. toma años. No solo desde el punto de vista de los permisos, que eso ya lo hemos hablado en otros programas, sino que también desde el punto de vista de la materialización de las obras de ingeniería. Y eso no es levantar una planta así de la noche a la mañana. Entonces requiere tiempo. Y para que ese tiempo pase y para que esa empresa se levante y empiece a producir y a vender, pasan años. Entonces, por eso siempre tenemos que estar ahí observando un poco qué es lo que pasa. Y con esto del tiempo, a mí uno de los temas que me preocupa, y como les mencionaba, lo del commodity, de estar atento a los commodity, es que de alguna manera uno podría considerar, no sé, ¿qué piensan ustedes respecto al petróleo? El petróleo ha venido bajando desde hace ya un buen tiempo. La semana pasada lo informábamos en torno a $79 el barril, y hoy día está bajo los $69 el barril. Bajó 10 pesos. Hay dos miradas, o $10, perdón. Hay dos miradas. Una, para nosotros importadores, nos están bajando el precio. Fiestas, ¿no es cierto? Pero por otro lado, el tipo de cambio ha pasado de los 910 a 945 que está hoy día. Entonces, también ahí es una por otra. Ya esa multiplicación ahí también se mantiene medio equilibrada, pero un poquito hacia la baja. Entonces uno podría decir, bueno, es una buena noticia desde ese punto de vista. Pero también tenemos que darle otra mirada. Muchas veces cuando el petróleo baja de esa manera, cuando se mantiene una producción constante, siempre que no se regule la producción, es decir, que no se aumente la producción para que el petróleo baje,
anuncia un poco algunas disminuciones de producción de algunas empresas muy grandes, y principalmente en China. Entonces lo que estamos viendo es que en los futuros de petróleo se cotizan más bajo porque estiman de que las empresas que producen en China y que requieren combustible, petróleo para sus máquinas, no van a estar produciendo tanto y no van a requerir tanto petróleo. Entonces uno podría poner el ojo ahí y decir, bueno, puede ser que esté anunciando algo, que esa rebaja de petróleo sea la puerta a algo que ya han anunciado varios economistas internacionales respecto a que China no estaría creciendo al 5% como anunció el Consejo Superior de ese país. Entonces, si no crece al 5%, empieza a haber poca demanda de todo. A nosotros arrastra todo. a todos. Entonces, uno podría decir, bueno, ojo, casi siempre es un tema de oferta y demanda de producción de petróleo, pero si esto se disminuye, puede ser, por un lado, que China no esté demandando o grandes consumidores no estén demandando. Entonces llama un poquito la atención. Igual en el hemisferio norte hay que recordar que estamos en contraestación, estamos en verano. Están en vacaciones en Europa, en Estados Unidos. Con drama, terminando ahí. Entonces, piensen, vuelta al colegio. piensa en febrero. Sí. Sí, uniforme, Sí. vuelta, se acabó, hay que trabajar. Ya están con eso. Entonces, obviamente van a entrar después en otoño y después en invierno. Entonces, ahí aumenta un poquito también el consumo de petróleo. Pero lo que llama la atención es que los futuros estén cotizando un poquito más bajo. Entonces tenemos varias alternativas. Por una es que si el cobre, y aquí retomo lo anterior, bajase de los $4 sostenidamente, esto no es que un día baje, podría llegar a verse incluso el próximo año $1 nuevamente a Luca. Porque si eso baja, hace que, dado que nosotros empezamos a tener un diferencial de tasas con Estados Unidos, porque Estados Unidos todavía no ha bajado su tasa de política monetaria y nosotros sí, entonces obviamente sigue siendo un poquito más atractivo en Estados Unidos. Pero si el cobre baja mucho, el tipo de cambio va a poder dispararse. Hay un economista que es Leonardo Suárez, de una empresa que es corredora de bolsa, que incluso plantea $1 a 1.000 o 1.100 pesos. Y eso sí que dejaría un descalabro para nuestro bolsillo. O sea, porque eso sí que habría una inflación fuertísima. Habría que repensar la tasa política monetaria del banco. Incluso él plantea que incluso es más, el banco dejaría de bajar la tasa y el próximo año tendría que subirla, dadas esas presiones inflacionarias. Entonces tenemos dos corrientes. Una corriente que hay que estar viendo estos dos commodities para ver cómo nos va a afectar a nosotros. O sea, imagínate, hay que estar pendiente del petróleo y el cobre. Qué frágil todo. Aparte que siento que es frágil porque así como de repente tenemos uno, que claro, a lo mejor no tan experto en economía, dice, bien, el petróleo está bajando, pero no es tan bueno tampoco. Siento que cada vez que tenemos como una buena noticia hay que ver, es como que todo en economía tiene que ir en el justo equilibrio. Sí. Y encontrar ese justo equilibrio es como la clave. Ahora para mí es como la vida, porque también Sí. tienes que mantener un justo equilibrio en todo. Pero uno nunca lo consigue. En economía tampoco, ¿viste? Que pasan muchas cosas inesperadas, pues si finalmente eso o sea, Sí. pasa algo con China, inmediatamente nos desequilibra. Claro, estornuda China y terminamos todos resfriados acá. todos. Todos resfriados. Entonces, obviamente, vamos a mantener esa mirada en esos dos escenarios. Este economista, repito, que es el que comento esta publicación que sacó él, Leonardo Suárez, es un poco habla de este tema, de ver si incluso el gigante chino se estaría frenando tanto que va a demandar menos petróleo, va a demandar menos cobre, y por lo tanto uno estaría viendo por eso el precio del cobre y del petróleo bajando, porque se está anticipando al futuro. Va a inundar el mercado también de productos, por eso no es que Huachipato haya querido cerrar, si es que los números no le daban, y esto no es de ahora.
no es de... Y que vimos a ellos también como grupo les benefició, porque en el fondo se estabilizaron también ante, no sé, me imagino sus inversionistas, acreedores, el cerrar esa ala que hoy día no les estaba dando los números, eso también para ellos es un, me imagino, independientemente, quiero que se entienda bien lo que voy a decir, es un aire para ellos también. Sí, y es súper importante, y aquí voy a empezar ya al área más chica, al bolsillo, al lo quiero, lo necesito, es que de alguna manera empiecen a tomar conciencia aquellos trabajadores que han firmado un acuerdo con la empresa, y voy a hablarlo fríamente, van a recibir dineros, no se dejen timar, no se dejen engañar. Vuelvo a repetir, cuando alguien te ofrece rentabilidades maravillosas, pásame 1.000.000 de pesos y yo Te lo en convierto 6 en meses 10. te lo convierto en 10, o te lo convierto en 2 y tampoco te lo duplico, es como Y ahí, llama ¿cuál es la la recomendación atención. hacer? Porque, claro, van a recibir algunos finiquitos, indemnización, bonos extra. ¿Cuál es la mejor recomendación entonces para este dinero que llega? Que obviamente además es un monto que no se tenía, es considerable. Mira, por lo general la población está bastante, ¿cómo decirlo?, bancarizada, por lo tanto tiene bastante acceso a instrumentos financieros. Y mi recomendación siempre es no dejarla en la cuenta corriente. Porque si tú ves a la cuenta corriente y ves que tienes dinero, eso se va como arena entre los dedos, eso se va como el viento entre los dedos, si tú ves ese dinero. Hay que dejarlo si quieres darte un gustito, ok, para eso trabajo, para eso me esfuerzo. Separa ese gustito muy austero y el resto, hay dos alternativas hoy día que son bastante importantes. Primero, fondos mutuos. ¿Ya? Hay fondos mutuos que tienen liquidez de 24 horas, liquidez de 48 horas. ¿Qué significa eso? Que si yo solicito un rescate de ese fondo mutuo, en 24 horas está mi dinero líquido en mi cuenta corriente, ¿ya? Hay otros que se demoran un poco más. La otra fuente también de inversión que pudiese llegar a dar una buena rentabilidad es el fondo A de la AFP, pero en la cuenta de ahorro que tiene la cuenta 2 que tiene la AFP. Que eso también uno se dio cuenta que es como bastante útil, ¿ya? Pero ¿cuál es mi recomendación? Es que no la dejen en cuenta corriente y no se dejen embaucar por ofertones de negocios, de ofertones de dinero, porque de verdad hay gente inescrupulosa en estas fechas que de verdad está abusando de gente que confía en el resto de las personas. No llama a ser desconfiado, pero usen los canales que son oficiales. Verifiquen que son instituciones que están reglamentadas por por la Comisión del Mercado Financiero, revisen que son instituciones serias, no se dejen impresionar por valores fantásticos, así como te doy una rentabilidad excelente. Entonces, ahí hay unas alternativas que de alguna u otra manera podrían utilizar. Y yo creo que es súper importante porque la gente a veces con dinero suele gastárselo. Claro, o sea, la primera recomendación es no vaya a gastarse todo el bono de un paraguaso. De repente quien tiene a lo mejor un pocito, tenía otros ahorros, convertir ese finiquito en algo, como dices tú, que pueda sacarle más dinero después, una propiedad. Pero primero piénselo. Así. Cuando recibes, primero piénselo, porque de alguna manera uno queda de repente así como con mucho dinero. Te ves con mucho dinero de la noche a la mañana, pero tienes que pensar que tampoco tienes ingresos. Sí. Entonces, eso te va a pensar. Entonces, lo primero es que en frío, o sea, te llegó ese chocoso, te llegó ese depósito y tú dices, wow, vámonos de vacaciones, me compro un auto nuevo, cambiemos la tele. No. Tranquilo, mente fría, póngalo en un fondo mutuo, póngalo en la cuenta 2 de lo que es la AFP y ahórrelo mientras tanto. Y de ahí dele una vuelta. Totalmente. Una vuelta, déjese considerar, etcétera. Yo sé que ya estamos en el tiempo y solo les quiero traer una filtración de una fecha que es bastante interesante para que se empiecen a preparar desde ya a quienes les gustan. El Cyber Monday de este año. Sí, fin de septiembre. Vendría entre el 30 y el 2 de octubre. 30 de septiembre y 2 de octubre. Así que yo sé que es muy anticipado,
pero aquellos que de verdad les gusta comparar precios, háganlo desde ya. Sí, buen punto. Háganlo desde ya. Estoy Marquen tratando- ahí, anoten un precio y vean cómo va a quedar en el Cyber Monday y hagan su propia Sí. canasta de precios que les interesa. Estoy estirando ahí mis cápsulas para llegar Después al del 18, además, difícil. Por Sí, eso lo difícil. digo y lo anuncio con tiempo. Yo creo que no hay muchas luquitas. Nada. Luis Felipe Sli en nuestra columna de economía todos los jueves, por supuesto. Él viene a entregarnos su palabra, la palabra económica. Luis Felipe, gracias por acompañarnos en este programa. Sí, muchas gracias a ustedes y un gran saludo a quienes nos escuchan, un gran abrazo a quienes nos escuchan también. Y nada, pues que es fantástico estar con ustedes dos, lo paso súper bien, así que me encanta. Gracias. Gracias. Nosotros igual, por supuesto. Es mutuo Es sentimiento. mutuo, es mutuo.